Mundo. Bien, seguimos en TV Perú Mundo. Nos vamos hasta Brasil. La Corte Suprema ordenó que se reinicie el proceso político contra la presidenta Dilma Rousseff. La Cámara de Diputados elegirá nuevamente a los miembros de la comisión. El Congreso de Brasil tendrá que reiniciar todo el trámite para un juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, después de que la Corte Suprema anuló la elección de los miembros de la comisión parlamentaria que decidirá si existen razones jurídicas para el proceso. Después de 2 días de debates, los 11 magistrados de la Corte aceptaron parcialmente algunas de las apelaciones que el oficialismo presentó frente al proceso contra Dilma Rousseff, que comenzó el pasado día 8 en la Cámara de Diputados con la designación de esa comisión. Por una muy ajustada mayoría, el tribunal decidió que la elección de los miembros de la comisión parlamentaria que analizará el caso no podrá ser secreta y que los partidos políticos representados en la Cámara Baja postularán a los miembros de ese grupo, que serán elegidos en forma individual y no a través de listas. Tras esta decisión de la Corte, la Cámara de Diputados tendrá que decidir ahora para cuándo convocará la sesión en que se elegirán los nuevos miembros de la comisión. La definición de esa fecha estará atada también a lo que decide el Parlamento sobre su tradicional receso de fin de año, que según el calendario legislativo, comienza el próximo día 22 y se extiende hasta el 2 de febrero del 2016. Uno de los puntos más relevantes de la decisión de hoy ha sido la determinación de que serán los partidos políticos los que escogerán a quienes los representarán en la comisión, lo que le da más poder al jefe de la bancada de cada formación en la Cámara Baja. Según el Supremo, Dilma Rousseff tendrá una amplia garantía de defensa durante el proceso, y en especial frente a la Comisión de Diputados, que decidirá sobre la legalidad de un eventual proceso. El tribunal también ratificó que esa comisión prepara un informe favorable o no al proceso, que deberá ser aprobado por una mayoría de 2/3 en el Pleno de la Cámara de Diputados, que tiene 513 miembros. En caso de que el Senado se incline por enjuiciar a Dilma Rousseff, la mandataria deberá separarse del cargo mientras dure el proceso, para el cual habrá un plazo de 180 días. Muy bien, pues eso ya se reiniciaría pues el proceso a Dilma Rousseff, pero cuando también hay cambios en el gobierno de la presidenta de Brasil. Una información nueva es, por ejemplo, que Nelson Barbosa es el nuevo ministro de Hacienda de Brasil en reemplazo de Joaquim Levy, que renunció a la cartera al sentir decepción porque la mandataria no apoyó algunas de sus propuestas para recortar el gasto. Así que al no tener apoyo, obvio, se debía retirar del ministerio, pero eso va a significar también cambios, ¿no? Porque está pasando una situación muy grave en Brasil y Dilma Rousseff tiene que hacer algo. Ciertamente en Brasil hay un tema económico muy difícil. Los pronósticos de la CEPAL para este año y para el próximo año son bastante complicados para Brasil. Sin embargo, pues el tema no solo económico, es político. Ya lo que se conoce en Brasil, que Joaquim Levy, pues un ministro bastante liberal, pues, está aplicando o promocionando una serie de medidas que iban en contra de las bases del PT, de la base social de Dilma. Y en este momento de Dilma, está siendo cuestionada, a punto de iniciarse un juicio político, lo que necesita es apoyo popular. Esas bases que salgan a apoyarla, como ya salieron el día de ayer pues en manifestaciones. Y esa base popular requiere algunos actos pues y algunas ofrendas por parte del gobierno, y lo que Joaquim Levy interpreta es que en las últimas semanas la presidenta Dilma Rousseff no estaba apoyando algunas de sus medidas, lo cual era obvio en este difícil equilibrio entre sacar a Brasil pues de la situación económica y satisfacer las necesidades de la base social petista. En ese escenario pues era obvio que Joaquim Levy iba a renunciar y que un cambio en el Ministerio de Economía podía fortalecer políticamente con sus bases, con el sector social que apoya aún a Dilma Rousseff, por un lado. Por otro lado, el tema del tribunal. El tribunal lo que ha dicho básicamente es que se debe reiniciar la primera etapa. La etapa de destitución o este juicio político que podría terminar una destitución tiene varias etapas. Nosotros solamente hemos visto la primera etapa, que es la conformación de la comisión. Y ya en la primera etapa hay problemas. Y lo que se ha pedido es no solamente reiniciar y volver a votar la conformación de la comisión, sino lo que el oficialismo ha pedido, algunas reglas de juego, porque no se entendía bien cómo debía hacer esto, si debía ser secreto o no. Entonces el oficialismo decía que debía ser público al tratarse de un impeachment, un juicio político a la presidenta, no puede ser a partir de un voto secreto. Claro. El tipo de votación, no por lista, sino de manera individual, y una serie de detalles. Entonces lo que ha hecho la Corte Suprema es, vamos a comenzar
vamos a organizar en virtud a estos parámetros para que se lleve a cabo el proceso con total transparencia. Claro. Ahora, el proceso sigue vigente y seguramente en las próximas semanas vamos a ver una comisión. Ahora, algo a favor de Dilma es que comience el receso por fiestas. Claro, hasta enero por lo menos no van a hacer nada, ¿no? En el Congreso están pensando ampliar la legislatura. Pero vamos a ver si en Brasil eso es posible, ¿no? Si es posible ampliar la legislatura inclusive en fiestas navideñas y de fin de año. A mí me parece poco probable, lo cual le daría algún tipo de respiro en estas próximas semanas a la presidenta Rousseff. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre Argentina, una gran manifestación. En ese país los seguidores del kirchnerismo salieron a defender la ley de medios que será revisada por el gobierno de Mauricio Macri. Solo ha transcurrido una semana desde que asumió el cargo, sin embargo, ya decenas de miles de argentinos, según los organizadores, han mostrado su rechazo por las primeras medidas adoptadas por el nuevo presidente liberal Mauricio Macri. Frente al Congreso pidieron que se respete la ley de medios, el instrumento antimonopólico sancionado en 2009 y que recrudeció un enfrentamiento entre la administración de Cristina Fernández y Clarín, el mayor medio de comunicación del país. Rechazaron que Mauricio Macri colocara bajo la dirección de su Ministerio de Comunicación el organismo autónomo creado por la Ley de Servicios Audiovisuales para garantizar su aplicación. Particularmente la ley de medios ha sido un avance importante, creemos que ha sido un avance progresivo y creemos que lo que está haciendo el macrismo es directamente un ataque. Estamos acá para apoyar una ley que fue aprobada por el Congreso después de un largo debate popular y tenemos que defenderla para democratizar los medios en la Argentina. Los manifestantes también mostraron su desacuerdo por el nombramiento por decreto de los nuevos jueces de la Corte Suprema de Justicia sin pasar por el Senado, el fin del control cambiario, entre otros decretos que según ellos afectan al pueblo argentino. La devaluación del 30% de la moneda, que significará un fuerte ajuste de los salarios, el temor al incremento de la inflación tras las medidas de liberación y unificación del mercado cambiario, así como la apertura a las exportaciones e importaciones, también formaron parte de las demandas. Bien, y el Banco Interamericano de Desarrollo anunció que tiene previsto desembolsar unos 5.000 millones de dólares a la Argentina en calidad de préstamo para combatir la pobreza. El presidente del BID dijo en Buenos Aires que espera que con este aporte el gobierno de Macri pueda mejorar los indicadores sociales y que llamó a la vetusta infraestructura del país. En el día de hoy, de ponernos como meta desembolsar 5.000 millones de dólares para la Argentina en los siguientes años, que van a ser determinantes, no solamente por lo que representa esta cifra, viniendo de una institución multilateral como el BID, sino la capacidad que de la mano con créditos que da el BID a la Argentina, podemos apalancar recursos de tantos otros socios que pueden llegar a invertir. Creo que este es un momento muy interesante para la Argentina y es por eso que estamos aquí, para acompañar estos esfuerzos como lo debe hacer un socio, como decía al principio, que está en las buenas y en las malas. Pues ya creo que era ya previsto lo que iba a hacer los seguidores de Cristina Fernández, ¿no? Se iban a poner a todo lo que podían decidir Mauricio Macri, que lo que está haciendo es revisar todas las acciones hechas por el gobierno anterior y lo cual pues no le gustaban, lo está cambiando. Una de ellas ha sido el tipo de cambio y ahora esta nueva medida pues, que no ha gustado, la ley de medios, que ha generado muchísima discusión porque se decía pues, que iba directamente a un grupo empresarial. Sí, como dijimos ayer, era esperable que la sociedad argentina organizada en estos 12 años de kirchnerismo pues salga a protestar frente a lo que fueron algunos de sus logros, digamos, como la ley de medios. Ahora, yo también esperaba que Macri fuera un poquito más cauto y está tomando medidas que claramente tienen un corte liberal, reducción de subsidios, menor control del Estado, menos impuestos, su mirada crítica con respecto a la ley de medios e incluso tomando decisiones que para muchos les recuerda el kirchnerismo, este nombramiento de estos dos jueces, digamos, eran facultades o interpretaciones que también solía hacer el kirchnerismo y por la cual muchos criticaban justamente al kirchnerismo, por ese tipo de toma de decisiones en temas tan sensibles como el nombramiento de jueces de la Corte Suprema. Así que las marchas pues eran esperables. Yo creo que acá hay un tema central, y el tema central es que finalmente lo que va a poder salvar o no al gobierno de Macri va a ser
el desarrollo económico. Argentina necesita dinero, tiene pocas cuentas, tiene pocas reservas y necesita pues cooperación internacional. No tiene el problema de deuda, el problema de deuda ya fue solucionado por el kirchnerismo, pues no tiene fondos. Y ante esto requiere pues acudir a organismos como el BID para que le preste dinero. Lamentablemente, según la CEPAL, los pronósticos para Argentina el 2016 son peores que el 2015. Wow. Así que se viene un año bastante difícil para Argentina y lamentablemente escenarios difíciles con un escenario internacional económicamente hablando también complejo, creo que van a ser bastante difícil el gobierno de Macri, y esperemos que no acaben como acabaron otros también que trataran de solucionar grandes problemas económicos, como fue el gobierno de la Rúa, que tuvo que estar frente a la crisis que dejó Menem, pero que finalmente acabó con una crisis aún más grande. En la ley volviendo a la ley de medios, ¿qué puntos le podría molestar al kirchnerismo que se toque? ¿Que se elimine, por ejemplo? Lo que pasa es que la ley de medios, si uno lo lee pues objetivamente, es un instrumento que trata de democratizar los medios de comunicación. Se da un contexto de enfrentamiento entre un gran medio como el Clarín y el gobierno. Para muchos la ley de medios es básicamente una ley que trata de afectar principalmente al grupo Clarín, que es un grupo que monopolizaba muchos de los canales de comunicación existentes en Argentina. Sin embargo, pues hay temas sensibles, ¿no? Controles que el Estado participa, en donde el Estado participa, por ejemplo, en lo que es evitar que un medio tenga también acceso o control de otro tipo de medios, por ejemplo, radio, internet, televisión. Este tipo de barreras podrían pues ser eliminadas en el futuro. Acordémonos que de una perspectiva liberal hay que eliminar cualquier tipo de control y medida que impida que el libre capital pueda fluir. Así que yo creo que desde esta perspectiva liberal, obviamente, la ley de medios es una ley que atenta contra pues la libre empresa, contra el libre movimiento de capital, pero no necesariamente con lo que debe ser un bien público, que en este caso se trata de la comunicación. Muy bien, los restos de 29 personas desaparecidas durante el conflicto armado fueron entregados a sus familiares luego de suscribirse un acuerdo humanitario entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de ese país. Se trata de la primera ceremonia de este tipo después de que en octubre las FARC y el gobierno colombiano, que sostienen negociaciones de paz en Cuba, alcanzaran un acuerdo humanitario sobre desaparecidos. Unas 700 personas, entre familiares, funcionarios y defensores de derechos humanos, se congregaron en la primera ceremonia de entrega de restos de desaparecidos en más de 50 años de conflicto armado. Una muestra que se está terminando el conflicto y que cuando se termina una guerra, el primer deber que tenemos es entregarle a las familias sus seres queridos, no importa por qué razón hayan muerto, no importa en dónde hayan militado. Aunque no hay un consenso sobre las causas de muerte de las víctimas, entre los cuerpos hay integrantes de la guerrilla y civiles asesinados por los militares. Ese tipo de casos, denominados falsos positivos, pueden llegar a 4.000 en toda Colombia, según la organización de derechos humanos Human Rights Watch, con sede en Nueva York. No nos salgan con el cuento de que nuestros esposos fueron guerrilleros o que eran paramilitares, porque mi esposo era un chofer de servicio público. De acuerdo con una ONG, en los últimos 5 años, en 5 cementerios de los llanos orientales de Colombia, los investigadores han ubicado 2.292 cuerpos, identificado preliminarmente a 830 personas y entregado de forma digna a 77 de ellas. Muchas víctimas aún pueden estar en fosas comunes que abundan en zonas remotas donde operan grupos armados ilegales, como en otras usadas por las propias fuerzas militares, o también en los más de 1.400 cementerios del país. Muy bien, hacemos una breve pausa y regresamos con mucho más.